¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Día martes, día de show y como no podía ser de otra manera, con muchas novedades. Muchísimas, porque ERRAM se renueva los grupos Force y Rival. También la gente de Classify con TRP ya está a la venta ese grupo de 16 velocidades. Hablaremos de ello, incluso también de Orbea, que viene con novedades, y de una nueva normativa de la UCI que parece ser que lo va a cambiar todo. Sí, eso veremos y después tendremos todo lo de siempre, así que metemos globo y arrancamos. Mientras esperamos que Bernat vuelva del baño, les queremos dejar una encuesta. Por aquí pueden encontrar un código QR o en la descripción de este vídeo que los llevará directamente a la encuesta. Así podrán ayudarnos a nosotros para poder saber, bueno, cuál es el contenido que más les gusta, conocerlos un poco más, y aquellos que completen la encuesta podrán participar por un Wahoo Ace. Así que ya saben, completen la encuesta. Y ahora sí, comencemos, pero antes no podemos dejar esta noticia pasar, ya que nuevamente la UCI ha metido sus garras por la seguridad de los corredores y ha metido algunas cuantas nuevas restricciones, podríamos llamarlo. Sí, estaremos ante la última temporada donde veremos ruedas de perfil de más de 65 milímetros, manillares estrechos, incluso las manetas rotadas o estos cascos aerodinámicos que estaban utilizando el Visma Education First. Sí, porque la UCI se ha reunido y ha marcado lo que va a ser la línea de los próximos 3 años, con novedades, ¿no?, en el calendario, también en el ciclismo femenino, pero lo que más ha llamado la atención son las nuevas regulaciones técnicas, que más que regulaciones son prohibiciones. Sí, exactamente. Como dijo Bernat anteriormente, ya no se podrá utilizar una rueda que tenga más de 65 milímetros en carretera. No son muy habituales, pero sí que se suelen utilizar en etapas muy planas, poco viento. Son ruedas que los velocistas suelen utilizar. Luego han puesto algunas restricciones en cuanto a los cuadros, como el ancho de la horquilla, que no puede ser más de 145 milímetros, creo que es entre 115 y 145, por lo cual seguramente esta nueva bicicleta de Factor no sé si va a poder pasar el corte, ya que hay bastante más, creo. Sí, el prototipo está aceptado con las leyes que hay ahora, porque es lo que hablábamos, ¿no? Antes era la 1.3 por el ancho y tal, ahora es 1.8 y pudieron hacer todo esto, pero es que ahora con esta nueva normativa que se va a aplicar en 2026, a partir del 1 de enero, puede que esta bicicleta tenga una vida muy corta. La veremos en el Tour, no lo sabemos, a lo mejor sí. Seguramente en el Tour seguro sí, pero no llegará al mercado con estas nuevas restricciones. Seguramente que no, siempre y cuando no cumpla, ¿no? La verdad que no sabemos, son 14 centímetros y medio, no sabemos si tiene más, yo creo que sí, pero bueno. Luego tenemos una de las limitaciones que más polémicas seguramente van a traer, ¿no? Y es con respecto a los manillares. Supuestamente la nueva reglamentación dice que va a tener que tener en la parte baja como mínimo 40 centímetros y luego en la parte de arriba las manetas entre una y otra van a tener que tener 32. Pero acá el problema es que tampoco sabemos exactamente de dónde a dónde van a estar medidas, si es en la parte donde se agarra o arriba, porque además de que casi todos los manillares con flare ya hacen que la maneta se doble hacia adentro, luego en la punta quedan muy poco. O sea, hay corredores que hoy en día están con 28 centímetros o menos en la parte de la punta de las manetas, sí. Así que veremos qué pasa. Y aquí en GCN hemos sacado la cinta métrica, hemos medido el manillar de mi Pinarello y yo estoy en 29 en las manetas, por el propio manillar que hace esta forma. Entonces estamos viendo que el tema de los manillares estrechos, que era algo que habían adoptado muchos ciclistas, ¿no?, por esas ganancias, sobre todo en aerodinámica, porque la posición, ¿no?, que podían mantener con este tipo de manillar reducía el plano frontal, podían ir más rápido. Pues esto ahora la UCI ha dicho que es peligroso, porque todas estas normativas se han decidido por el hecho de que la seguridad de los ciclistas siempre por encima de todo, y pues se ha terminado. Y esa persona que sea bajita, que sea pequeñita, que necesite un manillar más estrecho, no lo va a poder utilizar. Y en esto pienso en el pelotón femenino. No sé, sí. Espero que se repiensen estas normativas para que haya una excepción
como ocurren en las bicicletas de contrarreloj, ¿no? Que con el tiempo se adaptó bien la normativa para que la gente más pequeña, más alta, se adaptaran bien las bicicletas dentro de las medidas que marcaba la UCI, pues que en este caso, pues si mides 1,50 o 1,60 puedes utilizar un manillar más estrecho, que es el que te tocaría. Sí, hoy en día el mínimo son, digamos, 35 centímetros y ahora pasaría a 40. Y además también tenemos lo de los cascos de contrarreloj, entre comillas, en la carretera, ¿no? Hemos visto que hay muchos cascos que son casi un casco de contrarreloj, pero que los está utilizando en carretera. Vimos como en el Giro de Italia, gente del Picnic Postal ganaba, ¿no? Y todo el equipo llevaba este casco. Bueno, eso también va a estar totalmente prohibido. Ahora, cascos normales. Sí, dentro de poco prohibirán también las ruedas y pasaremos a hacer atletismo en vez de ciclismo, pero con cuadro a mitad de ahí, algo así muy raro. Lo que es seguro que no van a prohibir son los grupos para poder cambiar, porque SRAM acaba de lanzar 4 nuevos grupos. Y claro, si hubiese sabido que no se iba a poder utilizar los grupos, no los hubiese lanzado. Estamos hablando de el SRAM Rival, el SRAM Force y estas dos versiones en XPLR, ¿no? Que es la versión de gravel con la pata de cambio más larga. Sí. Los principales cambios son la ergonomía, ¿no? Ya pasaba con el Red, sobre todo las manetas, ¿no? Y ahora ese cambio que pudimos ver en el grupo tope de gama de RAM llega al resto de grupos que son pues el intermedio, que vendría a ser el Force, y el Rival, el grupo más de entrada electrónico que tiene la marca estadounidense. Sí, luego tenemos varias versiones con distintos medidores de potencia. El Force, por ejemplo, trae un medidor de potencia como su hermano mayor en el plato integrado, pero con la diferencia que se van a poder cambiar los platos, cosa que no se podía hacer con el Force, ya que teníamos que cambiar el medidor de potencia con los platos. Ahora tienen otro sistema más parecido al de mountain bike. Luego hay otro medidor de potencia que va introducido en el eje de las bielas y es también obviamente más económico. Sí. También el tema del frenado han mejorado. Dicen ahora que ya puedes frenar con un solo dedo, con una potencia buena, que era algo, ¿no? Que siempre el RAM iba un pelín justito, y ya con el RAM Red anterior ya lo mejoraron, y ahora toda esta tecnología se aplica también a estos grupos que son el Force y el Rival. Sí, también vamos a tener en las versiones de gravel de 13 velocidades, así que bueno, ya es una gran ventaja. Habrá distintos desarrollos, en carretera se puede elegir entre hasta el 10 al 36 como máximo, que va a ser, bueno, es más o menos lo que están utilizando hoy en día casi todos los profesionales. Y en cuanto a gravel tenemos el 1046, que va a admitir este cambio, y si no ya tendríamos que saltar al cambio de mountain bike para poder utilizar el Eagle. Sí, y tanto el Force como el Rival van a ser monoplato, doble plato, van a darte la opción de potenciómetro o no potenciómetro, y esto hace que los precios varíen desde 1.500 euros el precio de entrada de la versión más económica hasta 2.823 euros. Vais a encontrar más información en la web de RAM, y si no, nuestros amigos ingleses seguramente tendrán un vídeo. Sí, y ahora pasemos con Orbea, que bueno, ha renovado para el 2026 su Orbea Orca, pero a su vez también ha lanzado un par de productos nuevos que los introduce en esta actualización de esta bicicleta. Empecemos hablando del manillar, un nuevo manillar que se llama OCSH RA10 y ojito, solo pesa 313 gramos en medida 100, 380, es decir, ya ilegal, ¿no? Si ese 380 es por la parte de abajo, ya no va a poder ser. Sí, habría que ver, UCI. Habría que ver si tiene flare o no. Pero bueno. Pero qué problemón, lo de la nueva normativa de UCI, porque todas las marcas que están lanzando cosas nuevas con una planificación de hace tiempo, porque esto no se hace de un día para otro. Ahora llega la UCI, marca que en competición no se va a poder utilizar. Hay que ver también si luego cómo van a, hay que ver luego cuáles son las mediciones, ¿no? Porque si lo que hablábamos, si el manillar se mide de centro a centro, como se ha medido toda la vida, o se mide de afuera a afuera, o se mide de adentro a adentro, entonces todo eso va a cambiar mucho, porque un manillar de 40 de afuera a afuera es unos 38. Y ahí más o menos ya está más cerca de lo que muchos corredores están utilizando. Luego si es en la parte baja, bueno, lo que hablamos, dependerá mucho cómo esté medido, y yo creo que
La medición va a cambiar de acuerdo a la presión que haga el mercado. Sí, veremos. O sea, pero bueno, por suerte Orbea ha pensado en esto y ha hecho 11 tallas de este nuevo manillar, así que por lo menos de estas 11 a lo mejor pasaremos a 5 tallas o a 6 tallas, pero tienen... Bueno, tienen hay mucha gente que no necesita que sea esté aprobado por la UCI, o sea, que no necesita estar dentro de las reglas porque no compite, o sea que da igual, puede tener el manillar que quiera. Mira, ahora sí que podemos hacer un vídeo de las cosas que nosotros podemos utilizar, que no competimos y que nos hacen más rápidos que los profesionales. Mira. Seguramente sí. También Orbea tiene sus propias ruedas Oco, unas ruedas que ya se han asentado en el mercado desde hace unos años, tanto en carretera como en mountain bike, y acaban de lanzar una nueva generación, digamos la segunda generación de estas ruedas que, bueno, prometen bastante. Sí, y sobre todo, fijémonos en el buje, un buje que lo hacen ellos mismos en el País Vasco, el buje Q10, que es el corazón, ¿no?, de estas nuevas ruedas y que está construido en aluminio 7075 T6 mecanizado de grado aeroespacial, mecanizado CNC, y tiene un peso ultra ligero de 104 gramos el delantero y 175 gramos el trasero. Sí, antes, bueno, ya habían empezado a hacer sus propios bujes, pero utilizaban todo el sistema interno de DT Swiss, y ahora es el primer buje que lanzan propio, ¿no? 100% propio, con un ratchet de 45 dientes, más que suficiente para la carretera y para ese ruidito que tanto gusta. Sí, sí, sí. Van a haber distintos modelos, tanto para carretera como para gravel, distintas medidas también de perfil, desde el perfil más aerodinámico de 80 milímetros hasta el más ligerito de 35 milímetros. Van disminuyendo de peso, más perfil, más peso. El juego son 1626 gramos del perfil más aerodinámico y el más escalador 1244 gramos, y todas ellas tienen el juego de ruedas un precio de 2.399 euros. Sí, exactamente, y todas estas modificaciones, todos estos nuevos productos, digamos, se lo han puesto a la nueva Orbea Orca, que con la versión, digamos, tope gama, se queda en 6 kilos y 700 gramos. Sí. No, muy bien. Bueno, Olive tiene una por debajo, sí, tiene una con 6 kilos 100, sí. Una Orbea Orca con, bueno, obviamente con todos componentes de máxima calidad, pero bueno, es una bici bastante grande la de Olive y está en 6 kilos 100. Al final la Orca siempre ha sido la bicicleta más escaladora, la más representativa en ese sentido de ligereza, ¿no?, para aquellos locos del peso que buscan una bicicleta que para escalar funcione bien. Pues mira, es esto, y ahora con prácticamente todos los componentes, exceptuando grupos de cambio de la marca de Mayavia, de Orbea, así que buen avance. La bicicleta va a estar disponible ya mismo y desde precios de 2.999 euros con el cuadro OMR, y la OMX a partir de 5.999. Dependiendo de montajes y todo, el precio va increciendo. Sí, ahora pasemos a ver a TRP y Classify, ¿no? Estas dos marcas que se han fusionado y han lanzado, bueno, un grupo a la venta, que ya esto lo vimos en la feria de Taiwán, creo, pero ahora ya está a la venta y promete tener un 1x15 para carretera o un 1x16 para gravel, ¿no? Tiene ahí el buje de Classify, generalmente es el que, bueno, se utilizaba para poder hacer esos, digamos, 1-1, hacerlo 2 por 1, ¿no? Con un solo plato poder tener como si fuese el plato grande y plato pequeño, pero ahora han ido un pasito más. Entonces, ¿tiene 16 velocidades esto? ¿15 velocidades? ¿15 coronas? No, lo que tiene son 12 coronas el cassette, y como contaba Sebas, que con el buje de Classify lo que hacen con un cambio automático secuencial que tienen, que la sensación sea de 16 cambios en la maneta. Entonces, si tienes ese modo de cambio activado, te da la sensación de que tienes 16 coronas. Si activas el modo manual, ¿no?, te da la sensación como en un doble plato, pero llevando solo un monoplato, que el buje se activa y lo puedes hacer cambiar esos dos velocidades que tiene el buje, que simulan el plato, lo activas y vuelves a cambiar.
No sé Sí, si lo bueno, contamos. al final físicamente son 12 velocidades en la parte trasera, pero cuando activamos este modo, al final tenemos un par de velocidades más que vendrían a ser virtuales, ¿no? Por lo cual, bueno, ofrece este rango, supuestamente mejorando mucho lo que es, bueno, los saltos, ¿no? Entre una corona y otra, al tener, bueno, eso, 16 coronas, haría que todos esos saltos sean más chicos. Sí, seguramente que en Eurobike, que vas a estar la semana que viene, lo vas a ver. El año pasado presentaron el prototipo, yo me acuerdo que estaba en un rodillo, lo podías probar y tal, pero ahora ya ha salido a la venta. Hablemos de los cassettes, 1130, 1132 para carretera, 1136, 1140 para gravel, los platos tanto de 52 o 50 dientes para carretera y de 48, 46 y 44 para gravel. Y el precio de este nuevo grupo de TRP y Classify es de 2.800 euros. La verdad que es un buen pico. Sí, al final Classify ya digamos, cuesta lo suyo ya, porque es un sistema que no ha sido económico, y bueno, ahora sumarle un grupo, ¿no? Bielas, cambios, todo, hace que se vaya mucho más. Y para terminar, parece que se han escapado o han dejado escapar unas fotos de lo que podría ser la nueva Cervelo de gravel. Sí, porque Marianne Vos se ha tomado un respiro de la carretera y fue a competir a una prueba de Copa del Mundo de gravel y apareció con una bicicleta más aerodinámica de lo normal para ser Cervelo, porque anteriormente Cervelo tenía la Áspero y ahora eso parecía más una S5 que no la Áspero original de gravel. Y han saltado las alarmas, y es que Marianne Vos está utilizando un nuevo prototipo que próximamente se lanzará de bicicleta de gravel aerodinámica. Bueno, quizás era una de carretera con la horquilla muy ancha y como ahora no sirve más, la van a pasar al gravel. Sebas, lo acabas de inventar, puede ya ser, lo tenemos, claro. Una bicicleta para todo, Claro. Por eso Factor ha hecho eso. Claro, ahora seguramente sea eso, pero bueno, no tenemos mucha información. Bueno, se ve que sí que han aumentado digamos, la tolerancia para el neumático, también viene con el UDH, ¿no? Como vienen casi todos, para poder tener el cambio de RAM de 13 velocidades. Sí, veremos si finalmente es una S5 más aerodinámica o es realmente una gravel aerodinámica, el tiempo lo dirá. Hasta aquí las novedades de esta semana. Como siempre, ahora queremos saber qué os ha parecido, o si tenéis alguna novedad que se nos haya escapado y queréis que hablemos de ella la próxima semana, nos la dejáis aquí abajo en la sección de comentarios. Y ahora sí, nos vamos con los breves, y para comenzar vamos con Dauphiné. Sí, el Criterium de Dauphiné, antesala al Tour de Francia, donde tuvimos un gran espectáculo. La semana pasada ya os contábamos las dos primeras etapas y esta semana tuvimos victoria de Iván Romeo, liderato y exhibición, una etapa ganada ante Mathieu van der Poel, una fuga de mucha calidad, y allí Iván Romeo se lució. Al día siguiente el que daba la sorpresa, era Remco Evenepoel, que se marcaba una crono espectacular, se hacía con el liderato y le metía mucho tiempo para una crono de estas características a Vingegaard y a Tadej Pogačar, que no le salía una gran crono. Sí, sobre todo a Tadej, y bueno, en base a eso se habló muchísimo, ¿no? Y porque claro, hay una crono entre comillas similar o más plana en el Tour de Francia de 34 kilómetros, y donde bueno, sus rivales podrían aprovechar, pero pronto llegó casi, luego teníamos la etapa ganada por la Factor, por Jake Stewart. Sí. Exactamente, el corredor inglés que estrenaba, ¿no? esta Factor, y según lo que he escuchado por ahí era uno de los objetivos, ¿no? Ganar con esta bicicleta antes de que saliese a la venta, así que objetivo conseguido, y luego ya comenzaba la montaña. Y eso quería decir que Tadej Pogačar empezó a cerrar dudas, boquitas, ¿no? De quien decía que no, a lo mejor no está en forma, pues dio todo un recital, descolgando como quiso, cuando quiso a sus rivales, y ganando de estas tres etapas de montaña, ganando dos. Sí.
y la última etapa ganada por Lenny Martínez. Pero hay que decir que obviamente en la sexta etapa, que era un puerto más explosivo, sí que le sacó bastante diferencia a Vingegaard, pero en la segunda etapa, que era un puerto más largo, se mantuvieron casi todo el tiempo a 20 y algo segundos, y al final, bueno, el danés apretó un poco y recortó a tan solo 14 segundos, por lo cual veremos, ¿no? Prometen batalla, por lo menos, promete ser un tour entretenido. Así que la general, Tadej Pogačar a 59 segundos, Jonas Vingegaard, y luego tenemos a Florian Lipovic, que terminaba tercero. Séptimo era Enric Mas, tras un último día muy bueno del Balear, y noveno Carlos Rodríguez. Veremos lo que nos depara el Tour de Francia. Aún quedan días para que empiece. El Dauphiné siempre muestra, ¿no?, cómo llegan algunos de los favoritos, pero no es solo todo lo que reluce, que a veces ya hemos visto, cómo luego se les hace largo el Tour de Francia a aquellos que llegan en muy buena forma al Criterium de Dauphiné. Sí, veremos. Luego tenemos el Tour de Suiza femenino, que Marlen Reusser lograba arrebatarle el liderato, o bueno, la carrera, ¿no?, a Demi Vollering, que ha estado bastante intratable este año. Y bueno, consiguiendo también la victoria de la última etapa. Sí, Marlen Reusser, que ha dominado la carrera de su casa, se hacía con el liderato ya desde el primer día. Vamos, impresionante el nivel que está dando esta corredora, ¿no? Este cambio de aires que ha hecho del pasar del SD Works a Movistar le ha venido bien, y una de las claras favoritas también para el Giro Donne, que empieza dentro de poco, y también el Tour de Francia. El Giro Donne, que va a cambiar de fechas el año que viene y va a seguir la misma fórmula que el Tour de Francia. Justo después del Giro de hombres va a empezar el Giro femenino, y me parece una muy buena decisión. Sí, seguramente que sea lo mejor, y veremos luego si cambia la Vuelta a España femenina también, porque al final yo creo que debería ser así, porque es la manera de que termina el Tour, y ahora con el femenino lo que te pasa, o por lo menos a mí personalmente, es que termina el Tour, tienes ganas de seguir viendo el Tour de Francia y te enganchas a ver el Tour de Francia femenino. Sí, no hay necesidad tampoco que estén tan mezcladas las carreras, pero bueno, además cuando con el Giro femenino pasa siempre que muchas veces coincide con el principio del Tour y siempre se... Sí. Pero bueno, octava posición para Mavi García, que también se postula para estar en el Tour de Francia. Y vamos ahora con la Vuelta a Colombia, donde nuestra amiga Diana Peñuela dio todo un recital, se llevó 4 etapas y la general. Sí, exactamente. Es, digamos, la segunda vez que consigue ganar la general de esta carrera, que, bueno, tiene 8 ediciones, y ella es una de las corredoras que más veces lo han ganado, junto con otras 2, así que nada, desde aquí mandarle un saludo. Y un último apunte, usó a Ostolaza, lo he dicho mal. Ostolaza se hizo con la victoria del Tour de los Pirineos, la campeona de España, que también va a llegar a un buen momento de forma a los campeonatos de España para intentar renovar título. Y ahora sí, llegando al final del programa, ya que estamos en la sección de comentarios, y veremos cuáles son los que han seleccionado para el día de hoy. Empecemos con el primero, de Ricardo Jiménez, que nos dice: ¿es posible mantener las imágenes fijas mientras hablan? No sé qué es más importante en el vídeo, verlos a ustedes o el material del cual hablan. No creo que hayan derechos de autor en las fotos para mostrarlas un par de segundos. Saludos. Hombre, yo pensaba que nos veíais porque estamos Sebas y yo aquí, pero bueno, no. A ver, el tema este es, hablaremos con Sergio y con Uriol, que son quienes editan, y les pediremos que Ricardo nos dice que más segundos de fotos. Sí, no, al final sí que hay derechos de autor, dependiendo de dónde salgan las fotos. Si nosotros no tenemos de nuestra librería, o por ejemplo con el material, ahora lo que hacemos es directamente etiquetar a la marca o al que haya sacado el vídeo con la marca, o sea... Es bastante complicado esto de muchas veces de conseguir imágenes y eso. Es más, hay vídeos que muchas veces tenemos planeado hacer que realmente no podemos hacerlos porque no tenemos imágenes para ilustrarlo, y nos parece que quizás no es tan interesante o no queda tan bien, y esos vídeos se pierden por el hecho ese de no tener realmente los derechos para poder tener todas las imágenes. Sí. Seguimos.
¿Sí? Sí, de Cristian, a ver, ¿qué nos dice? Son 981 euros por el kit de actualización, pero el kit de actualización es el cassette, cambio, cadena y maneta. Oye, pues está muy bien. Entonces, el precio de los casi 2.000 euros era para el kit más multiplicación o más ruedas, ya no entendí. Pues No, el precio sí, de casi 2.000 es, pero sin ruedas. Lo que pasa que luego viene frenos, vienen los frenos, las manetas, viene de freno, bielas. vienen las bielas, exacto. Sí, sí, no, las ruedas no están dentro del precio y incluso es, digamos, antes esto lo hacía Shimano hace muchísimos años cuando lanzaba los grupos, que lanzaba sus juegos de ruedas, pero luego los dejaron de hacer. Eso es como cuando antes también venían con los bujes, que ya no vienen más, o con el eje de pedalier, que tampoco suele venir más con los grupos, cada vez tiene menos cosas, aparecen los iPhones. Y menos cosas y más caros. Sí, eso sí. Y vamos con el último que dice, ¿quién necesita todos estos electrónicos? Dice, cables, por favor. Pues al final vosotros decidís si queréis comprarlo o no. El tema es este, ¿no? Que ya no deciden. No, Porque tú no decides. fabrican. Nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, ve a comprar esto electrónico. No, sí, el tema es que en el momento que los fabricantes dejen de hacer cambios de cable, pues... Ya dejaron. Es que no hay. Es que, Bueno. dime qué cambio nuevo salió mecánico. Vale, fuera de las marcas grandes, pues sí, te vas a marcas chinas que sí que tienen Sí, cambios eso sí, mecánicos. pero los grandes, ya, lo digo, de los Shimano grandes ya sí. no. Segunda mano, te tienes que ir Claro. o buscar que haya en stock, pero sí. Pues te digo, es que no es que no puedas elegir, es que ya casi no tenés de dónde elegir. Lo mismo pasa con los cuadros sin disco, ya cada vez menos. Ya, eso sí. Ellos, al final, el mercado está llevándolo en una dirección. Si te fijas, los últimos años no hay actualizaciones mecánicas de los últimos grupos, ya casi no quedan. Incluso los cuadros ya ni siquiera vienen para mecánico, la gran mayoría lo hace electrónico. Veremos en qué termina esto, porque como todo vuelve, Sí, ya veremos. volvemos al cable, al QS. El QS también es de cable, pero sí, que son cosas más básicas y es verdad que el Durace o el Ultegra no están haciéndolos ya en mecánico, así que... Sí, está cada vez más complicado. Veremos. Y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Como siempre, espero que haya sido entretenido, les haya gustado. Si es así, pulgares hacia arriba y nos vemos la próxima. luego. Chao.